tienen colapsado una institución que a mí me parece que es de excelencia como el INACYT, pero que no puede con esa cantidad. ¿Y a qué voy? Esa cantidad de trabajo que se le da, sin duda, lo hace ineficiente, porque lo que ellos pueden hacer debiera solo dedicarse a casos de importancia. Bueno, todos los casos son importantes, me refiero, como lo mencionó la moderadora, a los casos de alto impacto, pero no es posible, ¿cierto?, colapsar instituciones como el INACYT de esa forma. Me parece que lo hacen eficiente. Bueno, mi respuesta a la pregunta en el fondo es no todos los casos son iguales, ¿cierto? Yo no puedo un casito atacarlo con un tanque, lo tendré que atacar con un arma de acuerdo a eso, porque eso significa recurso y significa colapsar una institución tan eficiente como el INACYT. Perdona. Mi respuesta también sería rotundamente no. Y haciendo referencia a uno de los métodos especiales de investigación que tanto estamos repitiendo aquí, las escuchas telefónicas. Bien, como bien has recordado, Astrid, este no es el fin último de una investigación, ni podemos hacer uso y abuso de las escuchas telefónicas. Este es el método de investigación más agresivo que hay contra la intimidad de la persona, incluido el allanamiento. Por lo tanto, hay que hacer un uso excepcional, por supuesto, hay que complementarlo con otros elementos de prueba y únicamente hay que usarlo cuando por otros medios no sea posible el esclarecimiento de los hechos. Por lo tanto, mi respuesta sería que usar los métodos de investigación para el crimen organizado sería como matar, para la delincuencia común sería como matar moscas a cañonazos. Creo que todos estamos de acuerdo en decir que no en esta cuestión. La diferencia probablemente más importante entre el crimen común y el organizado, de alguna manera, está en la autoría intelectual, cuando en el crimen común generalmente el objetivo es identificar al ejecutor directo. En el crimen organizado la pregunta clave es quién es el autor intelectual, la persona que está en la cúspide de algún esquema organizado y que ha dado la orden, en primer lugar, quién es el causante primigenio de la acción o de una serie de acciones que constituyen un patrón criminal. Y esto es lo que ocurre exactamente en nuestras investigaciones. El tipo de crimen que nosotros investigamos en su resultado es francamente flagrante. Generalmente estamos hablando de patrones con cientos o miles de víctimas, ya sean víctimas de asesinato, violaciones, expulsiones masivas, etcétera, etcétera. Establecer esto en sí mismo, francamente, no es muy complicado. Como digo, es algo muy flagrante. Lo que es verdaderamente complicado es establecer quién dio la orden, quién lo causó en el primer lugar, en esquemas jerárquicos donde el causante está 2, 3, 4, 5 niveles más arriba, por encima del ejecutor directo. Y para eso, en primer lugar, hay que entenderlo. Hay que entender cómo funciona la autoría intelectual, cómo funciona una cadena de mando, cómo funciona la estructura de autoridad y la estructura de comunicación. Dentro de las estructuras hay que plantearse, como decía esta mañana, la pregunta de quién es el verdadero responsable, quién es el máximo responsable en la estructura. Eso requiere análisis, mucho tiempo de estudio de información compleja y requiere todos los medios de investigación que ya hemos mencionado, con los colaboradores, con las intercepciones, etcétera, etcétera. Y por eso la respuesta es no, la respuesta es que los medios de investigación son muy diferentes. Cuando se entrevista a un imputado, pero luego no es posible acordar las bases de cooperación eficaz, ¿creen ustedes que el contenido de esa información se puede utilizar para investigar, sí o no? ¿Y por qué? Yo creo que sí. Bueno, todos hemos tenido experiencias con colaboración eficaz. Yo estoy empezando. Yo soy quizá la que menos estoy autorizada para hablar aquí de todos mis compañeros, pero creo que la colaboración eficaz es un ensayo. Es un ensayo que exige, en todo caso, comprobación y constatación de la información que se facilita de una manera
una comprobación y una constatación de una manera muy rigurosa y muy objetiva, porque el mecanismo de la colaboración eficaz, desde luego, está rodeado de controles por todas partes, y por eso a mí me parece una figura positiva. En cuanto al hecho de si esa información, que luego no se transforma en acuerdo de colaboración eficaz, sería útil, creo que sí. Creo que sí sería útil desde el punto de vista, lo consideraría yo como una denuncia anónima, lo consideraría desde el punto de vista de fuente de información, más que como medio de prueba o que como método de investigación. Le daría el tratamiento probablemente de una denuncia anónima, que es necesario en todo caso corroborar y contrastar. Toda información es útil, y más útil todavía cuando se contrasta objetivamente. Por lo tanto, el tratamiento que yo le daría sería parecido al de una denuncia anónima, por supuesto sujeta, como todo, a comprobación. Bueno, estoy totalmente de acuerdo en eso. Nunca tenemos que olvidarnos que la materia prima de una investigación es la información. Por lo tanto, cualquier información nos sirve, sea con el fin de obtener un beneficio o no. Basado en eso mismo, y en la pregunta anterior que yo respondía, creo que es fundamental crear las condiciones hoy para eso, porque ya la cooperación en Guatemala es una realidad. ¿Qué significa? Cuando nosotros vamos al centro de detención, tenemos que conversar ahí en el patiecito que tienen lleno de rejas, abiertamente, en presencia de otras personas, no nos permiten ingresar nada al lugar, ni una grabadora, ni un lápiz con que escribir, etcétera. Yo creo que en este minuto, y lo que yo ya mencioné, las normas hay que mejorarlas, implementarlas. Una de las cosas con esto que está funcionando también es crear las condiciones en los penales para que podamos recibir esta información en buena forma, o en su defecto modificar las normas de tal manera que los imputados puedan ir a dependencia del Ministerio Público, como por ejemplo, como es en Chile. Las personas van al Ministerio Público trasladados por el personal de prisiones para que presten sus testimonios, donde están todas las condiciones para que lo hagan en buena forma. A lo mejor creo que eso es fundamental, porque hay que recordar que la materia prima que usamos es eso, la información que ellos nos pueden entregar. Bueno, como decíamos esta mañana, lo cierto es que trabajar con colaboradores eficaces tiene un resultado incierto. Son personas problemáticas generalmente y uno no puede estar seguro de cómo va a terminar todo el ejercicio. Hay que tener flexibilidad y hay escenarios de todo tipo. Les voy a mencionar dos ejemplos, los dos del Tribunal de Naciones Unidas para la antigua Yugoslavia, brevemente. El señor Erdemovic era un miembro de una unidad especial que participó en una masacre que resultó en el asesinato de aproximadamente 7.000 prisioneros. Mataron a 7.000 prisioneros en un plazo de una semana. Este señor era un soldado raso. Su unidad solamente mató a varios cientos de personas, solamente su unidad, que era una de varias unidades involucradas en la masacre. El señor, por una serie de motivos particulares, empieza a hablar y empieza a colaborar. Este señor es detenido, es entregado a nosotros, a la Fiscalía del Tribunal de Naciones Unidas. Efectivamente, cuenta toda la historia de una manera que estimamos veraz, creíble, dice toda la verdad, incluyendo su propia participación. Todo esto se recoge, se certifica en el procedimiento y se entra en un procedimiento de negociación en términos, en cierto modo, similares, aunque no conozco los detalles de su legislación, pero no solamente en negociación en torno a la condena, sino incluso negociación previa en torno a los cargos que se le han de dar a este señor. Ahora bien, ahí puede haber un acuerdo, en este caso en particular, sobre los cargos y sobre los términos de la condena, pero lo que él alegaba era un miedo insuperable, porque decía, si yo no participo en la masacre, mis superiores me habrían matado a mí mismo. Me dijeron, si yo no disparo a los prisioneros, me van a matar. Miedo insuperable, circunstancia exculpatoria plenamente, así que yo solicito a ustedes que me pidan mi absolución en estos términos. La Fiscalía discute la cuestión y decide no, lo sentimos, pero no nos lo creemos. No es cierto que hubiera miedo insuperable, su propio relato contradice esta conclusión, porque de hecho usted mismo en un momento dado
dejó de matar. Según su propio relato y otros elementos de prueba, esta unidad en un momento dado dejó de matar, estaban ya hartos de asesinar, según su